Hoy probaremos eliminar el ruido con inteligencia artificial en Adobe Camera Raw. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al canal y el día de hoy estaremos probando lo que sería este parámetro de eliminar ruido con inteligencia artificial y también comparándolo con el método de eliminar ruido a través de luminancia que tenemos de manera manual. Vamos a estar trabajando con esta fotografía, la cual tomé de prueba para poder aplicar lo que sería esta eliminación de ruido, y acá arribita junto con el histograma podemos ver lo que sería la información. Fíjense que la tomé a un ISO bastante elevado de 12800 con un lente 105 milímetros, focal de 7.1 y una apertura o velocidad de 1 partido en 60. Esta fotografía me pareció interesante porque tenemos esta estructura en Lego que armó mi hijo y vi los detalles. Simplemente pues vi estas estructuras de Lego en el suelo, vi este muñeco especie de un ave que realizó con estos Legos, pero lo que más me llamó la atención aparte de la estructura fue la entrada de luz. Fíjense que vamos a tener una entrada de luz que se proyecta desde el lado derecho, y esto es porque tenía una puerta entreabierta que es la puerta principal, y como estaba cayendo el atardecer justamente el sol cae por esa zona y teníamos esta entrada de luz que, fíjense, estos rayos me parecieron bastante interesantes para poder crear lo que sería un contraste. Obviamente la fotografía en la pantalla de la cámara se veía excelente, y al momento de traerla acá al computador es donde empezamos a ver todos estos detalles y qué es lo que tenemos que corregir. Si la ampliamos, fíjense que estamos viendo la cantidad de ruido que tiene. A pesar de ser tomada con un ISO bastante elevado, el ruido no es exagerado. Desde mi punto de vista es un ruido bastante manejable a pesar de haberse tomado con un ISO bastante alto, y esto es porque estas cámaras full frame suelen manejar el ISO bastante bien, y eso lo vemos acá, parece especie de un grano de película, que inclusive si pasamos esta fotografía a blanco y negro y aprovechamos estos contrastes, tendríamos una buena fotografía. Sobre todo al tema de revelado nos va a funcionar muy bien. Si vemos el histograma, vemos que la mayor información está hacia el área de las sombras. Tenemos muy poca información en el área de iluminaciones o medios tonos, y es ideal para poder probar lo que sería esta eliminación de ruido. ¿Dónde encontramos este apartado de eliminar ruido? Lo encontramos acá en la pestaña de detalles, y al desplegarla vemos que tenemos la opción quitar ruido, el cual funciona con inteligencia artificial, y también vamos a tener la reducción de ruido de manera manual. Vamos a estar comparando estas dos reducciones para ver cómo funciona. Y por supuesto, ya para el final del video voy a estar realizando lo que sería un pequeño revelado, porque obviamente no nos podemos ir de este video tutorial sin aplicar lo que sería un revelado para que ustedes vean el proceso y lo que podemos conseguir también con este programa o filtro de Adobe Camera Raw. Ya en el canal tenemos videos bastante completos sobre el filtro Adobe Camera Raw, que es una opción sumamente útil y fundamental, sobre todo para muchos fotógrafos hoy en día, ya que lo tenemos incluido dentro de Photoshop. Esto aplica para aquellos fotógrafos que trabajen directamente con Photoshop, como en mi caso. Solemos realizar este revelado directamente en Adobe Camera Raw y de una vez llevárnoslos a Photoshop sin mucho inconveniente y terminar la fotografía de poder retocarla allí. También en el canal tenemos videos de la última actualización de Adobe Camera Raw, la cual incluyó muchos beneficios y se vuelve ya no un filtro, sino un brazo, una extensión, la mano derecha de todo fotógrafo a la hora de utilizarla como programa de revelado. Ya saben que yo fundamentalmente trabajo con Capture One, es el revelador que utilizo por excelencia, pero sí es verdad que también utilizo Adobe Lightroom y Camera Raw últimamente para poder revelar ciertas fotografías que no ameriten tanta corrección o tanto postprocesado. Suelo traérmelas directamente acá en Camera Raw y darle los toques finales complementándola con Photoshop. Pero bien, vamos a dejarnos ya de tanta charla y vamos a pasar directamente a lo que vinimos, que es a trabajar la eliminación de ruido. Fíjense que acá en el apartado de detalle vamos a tener lo que es reducción de ruido de manera manual a través del parámetro luminancia y color, y vamos a tener una reducción de ruido que prácticamente con un solo clic nos va a permitir trabajar a través de inteligencia el análisis de la fotografía y poder eliminar el ruido. Eso ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero vamos a empezar a trabajar con lo que sería la reducción de ruido de manera manual. Fíjense que acá voy a ampliar la fotografía un poco para ver cómo se comporta lo que sería esta luminancia que encontramos en este filtro Adobe Camera Raw. Acá tenemos el parámetro luminancia, y si yo aumento este parámetro
me lo voy a llevar aproximadamente al 50%. Fíjense que automáticamente la reducción de ruido es inmediata. Tenemos todavía pequeños puntos o contrastes. Voy a aumentar acá al 100%. Fíjense, todavía tenemos pequeños puntos que obviamente si queremos publicar esta fotografía en redes sociales, esto va a ser prácticamente imperceptible. Y si la amplían, obviamente pues se va a pixelar por temas de resolución, pero a modo normal a 72 píxeles publicada en cualquier red social, esto sería prácticamente imperceptible. Obviamente si vamos a publicarla en un retrato o ampliarla, sí, estos detalles hay que tenerlos en cuenta al momento de poder trabajar. Pero fíjense que yo todavía tengo opción acá de poder seguir aumentando la luminancia y voy a llevármela en este caso a 70 y ver cómo se comporta. Fíjense que sigo teniendo una reducción, pero pierdo ya ciertos detalles o ciertos contrastes que hay sobre todo en los bordes de la fotografía. Por otra parte, si logro compensar la eliminación de ruido a través del color, fíjense lo que pasa acá, sigo eliminando ruido, pero también sigo perdiendo detalles. En este caso la voy a llevar a 70. Fíjense, vamos a ver un antes y un después. Es una eliminación de ruido perfecta, atacando puntos considerables, pero vemos que acá en los bordes empiezan a verse ciertas cosas extrañas, y esto es porque el programa intenta eliminar todo el ruido que hay presente en la fotografía y esta se descompensa sobre todo en el área de detalle, y es por eso que vamos a tener este apartado acá de enfoque, radio, detalle y máscara, que obviamente viene siendo un complemento tanto para la reducción manual como para la reducción a través de inteligencia artificial. Fíjense, ya una vez yo compenso mi reducción de ruido a través de luminancia y color en el punto que yo quiero, en este caso 70 o 70%, voy a pasar directamente al apartado acá de enfoque, y lo que voy a hacer es aumentar el enfoque aproximadamente también al 70. Fíjense que al momento de aumentar enfoque gano píxeles o ruido en esa zona, no importa. Y voy a aumentar el detalle también para que no se pierda aproximadamente un 40%. Fíjense que ahora ganamos más robustez en esa línea. Empezamos a ver luminosidad en zonas que se perdían al momento de eliminar este ruido. Y voy a compensar con una máscara. Fíjense acá, si aprieto la tecla Alt, puedo ver o visualizar dónde va a afectar esa máscara. Bien. Recuerden que hay una ley donde puedo yo equilibrar la máscara con respecto a los píxeles con los cuales se tomó la fotografía. Acá abajito vamos a tener esta leyenda. Fíjense, son 26 megapíxeles de la cámara con la cual trabajo, que es una Canon RP Full Frame. Y tenemos la densidad de píxeles que son de 300 dpi, obviamente el RAW en máxima calidad. Pero vamos a concentrarnos en lo que sería el valor de 26 megapíxeles. Fíjense que acá tengo este valor de 26 megapíxeles y acá logro compensar según el cálculo que al momento de querer aplicar esta máscara, el cálculo o la fórmula me indica que tiene que ser el doble de píxeles con los cuales se tomó la fotografía. En este caso, si son 26 megapíxeles, el doble viene siendo 52. Entonces voy a apretar la tecla Alt y me voy a llevar este parámetro hasta los 52. De esta manera aplico el doble y estoy viendo al momento de apretar la tecla Alt que fíjense dónde se concentra la máscara en los puntos específicos que son los que quiero aumentar lo que sería el enfoque o el detalle, que son todos los bordes de esa estructura de Lego. Allí me quedaría perfecto el enfoque que estoy aplicando a través de lo que sería este apartado de radio y detalle, obviamente complementándolo con la reducción de ruido de manera manual. Fíjense que ahora sí tenemos una fotografía ya equilibrada a nivel de borde, y si vemos el antes y el después, vemos la cantidad de ruido que eliminó de manera manual, pero también se pierde algo de detalle en ciertas zonas, pero este es el sacrificio que vamos a realizar al momento de trabajar la reducción de manera manual. Obviamente podemos seguir aumentando acá el detalle, fíjense, me lo llevo al 60, puedo aumentar el radio si quiero manejar un radio más amplio, en este caso recomiendo un 1, siempre es recomendable trabajar en radios de 1, y puedo reducir esta máscara un poco para que me abarque, apretando la tecla Alt, muchas zonas en las cuales quiero generar enfoque. Fíjense acá, pero si la bajo demasiado, fíjense que ya se empieza a generar ruido. En este caso la voy a llevar creo que a un 30 para generar detalle en todas esas zonas donde la máscara me está afectando.
De esta manera consigo equilibrar mucho más la fotografía, pero fíjense que todavía tenemos rastros de ese ruido. Como les comentaba, esto es prácticamente imperceptible si nosotros, obviamente, pues queremos publicar estas fotografías en redes sociales. Vamos a verlo acá de manera más cercana, un 100%, y vamos a ver el antes. Fíjense la cantidad de ruido brutal que tenemos y el después, el trabajo que realizó. La verdad que es increíble y tenemos una fotografía que logramos recuperar solamente trabajando el apartado de manera manual de eliminar ruido. Ahora vamos a pasar directamente a lo que es eliminar el ruido, pero con el apartado de inteligencia artificial. Voy a restaurar nuevamente la fotografía, restaurar valores por defecto, le doy clic, automáticamente vuelvo a la fotografía original y ahora lo que voy a hacer es posicionarme en cada apartado para ver la leyenda que nos indica el propio programa. Fíjense qué pasa si pongo el puntero encima de quitar ruido, nos sale esta leyenda donde dice reduce el ruido al tiempo que conserva los detalles. Ideal para fotos tomadas en condiciones de poca luz con un ajuste ISO alto. En este caso, esta fotografía cumple estos parámetros. Tenemos muy poca luz, eso lo vemos en el histograma. Tenemos un ISO alto 12800 y obviamente el nivel de detalle se va a perder acá, lo cual nos vendría muy bien poder aplicar esta opción de quitar ruido. También si colocamos el puntero en detalles sin procesar nos dice mejora los detalles y reduce los efectos en la mayoría de los archivos sin procesar. E igual la super resolución que sirve esta para poder duplicar el tamaño de las fotografías. Esto si queremos imprimir esta fotografía en un cuadro o algo más grande, nos va a venir muy bien a la hora de aplicar esta super resolución. En este caso no vamos a trabajar con super resolución porque solamente es para ampliar, sino que vamos a trabajar con quitar ruido y detalles sin procesar. Fíjense, voy a apretar la opción quitar ruido, automáticamente se tilda la opción detalle sin procesar y fíjense lo que pasa. Miren la calidad con la cual nos trabaja esta opción de manera inteligente, donde prácticamente nos quitó todo el ruido en la fotografía. Esto es una ampliación del 100%. No nos queda para nada igual de trabajarla de manera manual, fíjense, y nos conserva los detalles como estas iluminaciones, los bordes prácticamente perfectos. Y esto es porque acá está activada la opción detalles sin procesar. Si nos fijamos, nos sale un recuadro de advertencia donde dice se aplica automáticamente al usar super resolución o reducción de ruido. Es decir, que no tenemos que tildarla, sino que automáticamente clicamos en quitar ruido y se activa. Y también si clicamos super resolución se activa automáticamente. Por supuesto, nos da la opción acá una reducción mucho menor. Vamos a encontrar estos píxeles y si la vamos viendo que va realizando un detalle. Esto hay que hacerlo obviamente a la forma en la cual usted se sienta más cómodo a la hora de eliminar el ruido. Voy a llevármela acá a un 70%, que fue la opción que utilizamos acá con luminancia de manera manual, y fíjense que nos hace un trabajo excelente y todavía puedo seguir aumentando así para eliminar todo el ruido y no ser tan exagerado. En este caso tiene algunos puntitos, pero es razonable que la fotografía no se le elimine todo el ruido porque obviamente se va a ver muy artificial. En este caso fíjense que ganamos bastante detalle. Voy a duplicar la pantalla para que podamos ver. Fíjense, la verdad que el ataque del ruido que tiene este programa es bastante agresivo, pero nos da muy buenos resultados. Fíjense, tenemos acá el antes y ahora el después. Conserva los detalles todo perfectamente y es una fotografía bastante rescatable. Inclusive podemos complementar con lo que sería el apartado de enfoque. Voy a aumentarlo. Fíjense en el área del ojo que perdemos enfoque allí. Voy a aumentarlo aproximadamente a un 70. El nivel de detalle me lo voy a llevar a 40 porque no quiero que pierda tanto detalle. Y la máscara la voy a aplicar apretando la tecla Alt para que solamente me afecte en esas zonas y me la voy a llevar al 52. Fíjense ahora la diferencia, ya tenemos enfoque nuevamente, eliminamos prácticamente todo el ruido y no perdimos detalle en la fotografía. Esto la verdad que es un plus enorme que nos brinda este filtro y sobre todo que esta opción la encontramos en funciones o en otros programas de manera paga y acá la tenemos de manera gratuita. Por supuesto, esto hay que complementarlo con lo que sería un pequeño revelado postprocesado y es lo que vamos a realizar ya para finalizar. Y me voy a ir directamente al apartado de calibración y voy a jugar acá
con los tonos, fíjense, voy a aprovechar esa luz allí y voy a aumentar un poco, cambiando la tonalidad hacia los aguamarina. Voy a aumentar saturación y voy a exagerar bastante porque la fotografía me lo permite. Voy a aumentar verdes y voy a aumentarle saturación también acá para rescatar un poquito allí esas tonalidades que vemos, esos reflejos que tenemos acá en algunos Legos. Y los rojos me los voy a llevar un toquecito nada más hacia zonas más magentas. Y voy a aumentar la saturación un toquecito también para compensar. Sombra y matiz, en este caso vemos que se activa porque estamos trabajando con un RAW, y lo que voy a hacer es llevarme esta sombra hacia estas zonas magentas, un toquecito también. Podemos ver el antes y el después que conseguimos con este panel de calibración. Ya calibramos la fotografía, hicimos esta intensidad de retoque a nivel de tono y compensamos con el matiz en el área de sombra. Obviamente trabajando con la última versión o el último motor de proceso, que es la versión 6. Acá nos sale entre paréntesis que es la actual para que recordemos, o el programa nos recuerda que es la versión actual. Ahora voy a pasar al apartado de claro. Ya esto sí, voy a finalizar acá. Voy a aumentar un poquito el contraste. Voy a aumentar iluminación. Voy a aumentar, en este caso, sombra, las voy a bajar, perdón. Ese fondo no me gusta para nada y los negros también los voy a bajar un poco para compensar. Y acá viene la magia porque voy a subir blanco, fíjense. Y los blancos van a actuar en el área de medios tonos y eso lo podemos apreciar directamente en la fotografía. Fíjense cómo se mueve el histograma a medida que avanzo o voy subiendo los blancos poco a poco. Esto hay que hacerlo al gusto, muy sutilmente. Podemos ver el antes y el después. Ahora me voy a ir al panel de desenfoque de lente y acá lo que voy a hacer es aplicar un pequeño desenfoque donde básicamente no va a afectar mucho porque tenemos un fondo oscuro, pero sí vamos a tratar de darle un pequeño retoque a ese fondo desenfocándolo un poco más. Vamos a esperar que el programa interprete la fotografía. Muy bien, acá ya nos leyó la fotografía y vemos que voy a aumentar bastante lo que sería este desenfoque de fondo o de lente. Podemos ver el antes y el después. Y también voy a ajustar lo que sería el rango de enfoque. Fíjense que si lo aumento pues me pasa al primer plano y si lo disminuyo pues va a pasar a la parte del fondo, es decir, el segundo plano. Acá vemos las diferencias. Son bastante notables, sobre todo en los Legos que estamos viendo en el fondo. La diferencia es abismal lo que pudimos conseguir con este desenfoque de lente en el filtro Adobe Camera Raw. Y de esta manera, amigos, podemos eliminar el ruido tanto de manera manual a través del parámetro de luminancia como con inteligencia artificial en el filtro Adobe Camera Raw. Por supuesto, si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia con respecto a este filtro o si ya lo utilizas y lo incluyes dentro de tu flujo de trabajo, házmelo saber en los comentarios. Y sin más nada que agregar, les agradezco por haber llegado hasta el final del video. Recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que se suba un nuevo video tutorial. Hasta la próxima. Chao, chao.